El amor puede construirte o destruirte, y a veces hace ambas cosas. Se suponía que sería el día más feliz de su vida hasta que ella apreció. Su nombre era Trevor Lewis. Joven, guapo, ambicioso. Tenía toda una vida por delante y dos mujeres que lo amaban de maneras muy diferentes. Una vestía un vestido de novia. La otra llevaba una pistola. Pero ¿cómo llegó todo tan lejos? ¿Cómo una relación que empezó con confianza, cuidado y segundas oportunidades terminó con una bala? Antes de los titulares, antes del tribunal, antes del dolor, estaba Divine Harris. De 66 años, respetada, callada, el tipo de mujer que siempre pagaba sus cuentas, mantenía firme su fe y a su hombre cerca. Durante casi una década, ella le dio todo. Pero en el día de su boda, él no le dio nada, ningún adiós, ninguna advertencia, solo una ceremonia con otra persona, alguien más joven, alguien nuevo. Y lo que pasó después conmocionaría a una comunidad y dividiría a una nación. ¿Estaba celosa? ¿Estaba rota? ¿O simplemente estaba cansada de ser usada? ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Y qué crees que hace que alguien se quiebre así? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para historias reales que te helarán la sangre. ¿Qué hace que una mujer estalle? ¿Y hasta dónde llegarías por alguien que te utilizó y luego te desechó? Quédate, porque esta historia te dejará sin palabras. Ella había terminado con el amor, hasta que él apareció. Atlanta, Georgia, un domingo por la mañana. De esos en los que el sol se cuela justo por las ventanas de la iglesia, haciendo que todo se vea más cálido de lo que realmente se siente. A los 56 años, Divine Harris tenía su vida en tranquilo orden. Enfermera desde hace mucho tiempo en el Hospital Grady Memorial. Una mujer que nunca faltaba al coro, que aún planchaba su ropa los sábados por la noche y que diezmaba el 10% de cada cheque sin fallar. Había estado casada una vez en sus 30. Un hombre sólido, temeroso de Dios, buen proveedor. Pero la dejó con el corazón roto y la confianza golpeada. Tras el divorcio, Divine nunca se volvió a casar. Se concentró en su carrera, su fe y los rincones tranquilos de la vida que no dolían. Su casa estaba pagada, su coche era fiable, sus ahorros intactos. Pero en el fondo estaba sola. Nunca lo decía en voz alta. Ni a su hermana, ni a las mujeres de su grupo bíblico, ni siquiera a Dios. Porque las mujeres fuertes no se quejan, simplemente siguen adelante. Todos los miércoles por la tarde, Divine hacía voluntariado en una clínica comunitaria del centro. Tomaba signos vitales, ayudaba a los pacientes con sus recetas y mantenía el orden cuando las enfermeras más jóvenes se sentían abrumadas. Eso le daba propósito. También le daba un asiento de primera fila hacia un mundo distinto al suyo. Fue ahí donde lo vio por primera vez. Trevor Lewis. Entró con una leve cojera en el paso y una sonrisa coqueta. Tenía 22 años, piel morena lisa como caoba pulida, un pequeño bigote que no llegaba a juntarse. Llevaba un uniforme de hospital holgado, la placa con su nombre apenas colgando. Se notaba que no era médico ni enfermero. Era algo intermedio, un reemplazo, un te llamaremos si te necesitamos tipo de trabajo. Pero había algo en él, algo audaz y roto. Algo que le recordó a Divine a los hijos que una vez soñó tener antes de que su cuerpo la traicionara en sus 40. Se toparon junto al armario de suministros, literalmente. Ella se disculpó. «Lo siento». Él se rió. «No se preocupe, Miss D. Yo no me rompo fácil». Esa sonrisa fue un calor instantáneo en su pecho. En las semanas siguientes, se cruzaron cada vez más. Él la llamaba Miss D. Ella lo llamaba T. Bromearon, hablaron, rieron más de lo que ella lo había hecho en años. Trevor le contó sobre su vida. Estaba intentando entrar en la escuela de enfermería. Trabajaba de noche en un almacén y hacía repartos de DoorDash los fines de semana.
Dijo que su padre había muerto joven. Su madre lo crió a él y a sus 3 hermanas con cupones de comida y oración. Estaba endeudado, pero decidido a lograr algo. Y Divine, ella escuchaba. Y por primera vez en años, sintió que algo cambiaba. Empezó con pequeños gestos. Ella le llevaba comidas caseras durante sus turnos. Pollo con arroz, macarrones con queso, pudín de plátano. Luego vinieron las pequeñas ayudas. Una tarjeta de gasolina cuando se quedaba sin combustible. Un estetoscopio nuevo cuando el suyo se rompió. Un libro de texto que no podía pagar. Trevor nunca pedía, ella simplemente daba. Un lluvioso viernes por la noche, él la llamó. Su coche se había averiado en East Point y no sabía a quién más recurrir. Ella no lo dudó. Esa noche, después de recogerlo y llevarlo a su casa, algo cambió. Él no fue a la habitación de invitados. Fue a la de ella. No estaba planeado, pero tampoco fue un error. Para Divine, se sintió como un permiso para volver a sentir. Para Trevor fue seguridad envuelta en consuelo. Su relación floreció en secreto. Ella tenía 56. Él 22. Ella podría haber sido su madre, pero se convirtió en su mundo. Él se mudó esa primavera. Ella lo agregó a su plan de celular. Lo ayudó a llenar la FAFSA. Al mundo exterior le decía que era un inquilino. Para su corazón él lo era todo. El amor te hace hacer cosas, perdonar cosas, pagar cosas que nunca imaginaste que harías. Divine Harris, G siempre había sido cuidadosa con el dinero. No derrochaba, no se daba lujos, pero con Trevor algo en su corazón le decía, da. Y así lo hizo. La primera gran cosa fue su préstamo estudiantil. Eran casi $19,000 y le impedían continuar en la escuela. Trevor decía que quería ser enfermero como ella, que quería construir una vida. Divine no lo dudó. Lo pagó con un cheque de caja. Después vino el coche. El suyo se averió en medio de la autopista. Ella no quería que él tomara el bus bajo el calor de Georgia. Así que le compró un Honda Civic de segunda mano. Nada ostentoso, solo confiable. Luego vino la escuela de enfermería. Tasas de aplicación, matrícula, suministros. Divine cubrió todo. Incluso transformó su cuarto de invitados en un espacio de estudio para que él pudiera aprender en paz. Le dijo a su hermana, si no lo ayudo yo ahora, ¿quién lo hará? Pero su hermana no se impresionó. ¿Lo estás ayudando o lo estás criando? La pregunta dolió. Los amigos empezaron a murmurar. En la iglesia le lanzaban miradas de soslayo. Incluso una compañera de trabajo bromeó. ¿Ahora estás construyendo a un hombre desde cero? No le importó a Divine. Ella creía en Trevor. No era solo un proyecto, era su pareja. Al menos eso se repetía a sí misma. Trevor siempre sabía decir lo correcto. Le tomaba la mano y la llamaba mi reina. Le dejaba notitas con te amo garabateado. Le decía, nadie me ha cuidado como tú lo haces. Eso la hacía sentirse vista, especial. Pero lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Trevor comenzó a desaparecer por horas, a veces días. Decía que estaba con su primo o estudiando en casa de un amigo. No respondía mensajes hasta muy tarde. Empezó a bloquear su teléfono, a cambiar contraseñas. Cuando Divine preguntaba, él sonreía y le besaba la frente. «Sabes que te amo, ¿verdad?» Y con eso, sus dudas se disipaban. Aún así, su corazón notaba lo que su mente intentaba ignorar. Como aquella vez que él volvió a casa con unas zapatillas de diseñador que ella no había comprado, o cuando empezó a pasar menos tiempo en casa y más en un trabajo que ella nunca vio. Algunas noches se acostaba a su lado, cuerpo cerca pero mente lejos. Ella hablaba, él asentía, no la escuchaba, y, en el fondo, ella lo sabía. Pero no quería creer que él se estaba alejando, no después de todo lo que había hecho por él. Así que se inventaba excusas. Solo está estresado. Es joven. Volverá.
porque si admitía que la estaba usando, tendría que admitir que había sido usada. Y esa verdad era demasiado pesada. Así que siguió dando, siguió amando, siguió esperando. Incluso cuando las señales estaban por todas partes. Para cuando Trevor cumplió 31 años, él y Divine llevaban 8 años viviendo juntos. Ya no eran solo amantes, eran rutina, familiaridad, costumbre. Ella lo había visto crecer de un joven con problemas a alguien con credenciales, confianza y ambición. Tenía defectos, sí, pero Divine seguía viendo al chico que había conocido en la clínica, el de la sonrisa suave, el que la llamaba mi reina. Así que cuando un día él llegó a casa y dijo, «Cariño, me ofrecieron un trabajo en Carolina del Norte». Divine parpadeó. «¿Carolina del Norte?» Él asintió, con ojos esperanzados. «Van a abrir un centro de bienestar en Charlotte. Me quieren en el equipo de formación. Es algo grande. Creo que esto puede llevarme al siguiente nivel». Divine sonrió, pero el pecho se le apretó. No era solo un trabajo, era distancia, un cambio, una despedida silenciosa disfrazada de oportunidad. Aún así, no lo cuestionó. Nunca quiso ser la razón por la que él rechazara algo. Así que ayudó. Empacó su ropa, contrató el camión de mudanza, incluso lo condujo hasta Charlotte. Pagó el depósito del apartamento, firmó como aval, le compró un sofá nuevo, un microondas y una cama king size porque quería que descansara bien después de los turnos. Incluso pagó su nueva nariz, un procedimiento estético de $4,500 que él aseguraba lo haría lucir más profesional en cámara. Cuando él se quejaba de la hinchazón postoperatoria, Divine se sentaba a su lado con guisantes congelados y Tylenol. Le besaba la frente y susurraba, «Vas a ser aún más guapo, cariño. Solo no me olvides cuando seas famoso». Trevor sonrió. No podría aunque lo intentara, pero poco a poco lo hizo. Las primeras semanas después de la mudanza todo parecía normal. Él la llamaba por las noches, le mandaba fotos de su oficina y de desayunos en la cafetería, le enviaba versículos bíblicos y mensajes de «Te extraño, reina». Pero para el segundo mes, el tono cambió. Las llamadas se ralentizaron. Los mensajes se hicieron cortos. A veces, solo un emoji de pulgar arriba. La energía era distinta. Divine le preguntaba por su día. Él respondía ocupado. Le preguntaba cuándo volvería a casa. «Pronto», decía, pero nunca volvía. Para el cuarto mes, ella lo llamaba más de lo que él a ella. La mitad de las veces, la llamada iba directo al buzón de voz. Otras veces, él respondía distraído, como si estuviera en otro lugar, mental y físicamente. «Lo siento, ha sido un caos aquí. El trabajo me tiene al límite. Todavía me estoy adaptando». Ella entendía. Al menos eso se decía a sí misma. Chico joven, nueva ciudad, nuevo trabajo. Por supuesto que necesitaba tiempo. Pero eso no explicaba por qué había dejado de decir «te amo», ni por qué su voz ya no transmitía calidez cuando ella llamaba, ni por qué nunca la invitaba a pasar un fin de semana, ni una sola vez. Y cuando ella ofrecía ir a verlo, él siempre tenía una excusa. «El lugar está hecho un desastre. El horario está muy loco. No disfrutarías el clima en esta época del año». Aún así, Divine se aferraba. Le enviaba dinero cuando no le alcanzaba para la renta. Le enviaba víveres a través de aplicaciones de entrega cuando decía estar demasiado cansado para cocinar. Le mandó un portátil nuevo para sus certificaciones en línea. Cubría sus reparaciones de auto. Pagaba por las sesiones de terapia que decía haber empezado. Lo hacía todo sin cuestionarlo porque esta era su inversión, no solo en amor, sino en él. Había construido a este hombre y ahora lo veía alejarse. Una noche, se sentó en la mesa del comedor, teléfono en mano, mirando la pantalla vacía.
Hacía 4 días que no escuchaba su voz. Llamó directo al buzón de voz. Mensaje de texto. Sin respuesta. Esperó 1 hora. Luego volvió a enviar un mensaje. Solo quería saber de ti, amor. Avísame que estás bien. Te amo. Nada. Ese silencio dolió diferente. No era el silencio de un hombre ocupado, sino el silencio de un hombre que había dejado de intentar. Su hermana Yolanda vino ese fin de semana y encontró a Divine todavía con su bata en casa, bebiendo café frío. ¿Estás bien, Di? Divine asintió demasiado rápido. ¿Trevor ha llamado?, preguntó su hermana. Divine forzó una sonrisa. Solo ha estado trabajando mucho últimamente. Yolanda cruzó los brazos. ¿Todavía le envías dinero? Divine miró hacia otro lado. Cariño, él se fue. Solo que aún no lo había dicho. Pero Divine no podía creerlo. No quería creerlo, porque si lo aceptaba, entonces, ¿qué habían sido los últimos 10 años? ¿Un error? ¿Una transacción? Se decía a sí misma que él solo necesitaba espacio, tiempo para adaptarse, espacio para respirar. La idea le hacía sentir mejor que la alternativa, que él ya la había dejado. Unas semanas después, le envió $500 para un viaje de conferencia y nunca recibió un gracias. Ni una llamada, ni un mensaje. Se decía a sí misma que tal vez él estaba cansado, que tal vez se le había roto el teléfono, que tal vez estaba pasando por algo y no quería cargarla con sus problemas. Pero ella sabía la verdad, solo que no quería decirlo en voz alta. Un día fue a la iglesia y no pudo concentrarse en el sermón. El predicador hablaba sobre discernimiento, sobre saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. El corazón de Divine latía fuerte en sus oídos, pero sus manos permanecían quietas en su regazo. No estaba lista para dejarlo ir. Todavía no. Esa noche, lo llamó otra vez. Buzos de voz, mensaje leído. Sin respuesta. Suden. Aún así, le envió $150 para víveres. Aún así, rezó por él antes de dormir. Aún así, revisaba su Instagram cada noche antes de cerrar los ojos, solo para ver si había publicado algo que le recordara que todavía era suyo. Él nunca lo hacía. Se puede romper un corazón en silencio, pero cuando ese corazón amó con intensidad, nunca se rompe en silencio. Todo comenzó con un desplazamiento en la pantalla. Divine estaba sentada en la mesa de la cocina, una taza de café tibia a su lado, mirando su teléfono como cada noche durante meses. Abrió Instagram, no para publicar ni para dar me gusta, solo para mirar, para revisar, para sentirse cerca de alguien que se había vuelto tan lejano. Tecleó el usuario de Trevor. No había publicado en un tiempo. No era sorpresa. Pero entonces algo diferente. Una foto etiquetada. Un grupo sonriente en la azotea de un bar en Charlotte. Copas alzadas, atardecer detrás. Trevor estaba en el centro, con el brazo alrededor de una mujer que Divine no reconocía. Era joven, curvilínea, piel clara, con una peluca rubia miel rizada sobre un hombro. La etiqueta decía: en Candace Lace Events, una planificadora de eventos. Divine hizo clic en el perfil. Era público. No tenía intención de desplazarse. Pero lo hizo. Y lo que encontró destrozó todo lo que pensaba que todavía tenía. Trevor aparecía en varias fotos. Parrilladas en el patio, noches de juegos, viaje a la playa, tomados de la mano, muy cerca, con ropa a juego, los subtítulos llenos de bromas internas, corazones de emoji, comentarios de amigos en común. Un videoclip hizo que su mano se entumeciera. Era un paneo lento sobre una mesa de cena con Candace diciendo: con mi persona. Justo cuando la cámara captó a Trevor acercándola a su pecho y besándole la frente, Divine sintió un nudo en la garganta. Se levantó, teléfono aún en mano, y caminó lentamente a la sala como si su cuerpo necesitara distancia de lo que sus ojos acababan de ver. Su Trevor,
El mismo hombre que había amado, vestido, alimentado, pagado. El mismo hombre que la llamaba reina, que durmió a su lado durante 8 años, que pidió espacio y llenó ese espacio con otra mujer. Al día siguiente, lo llamó. Cuando finalmente respondió, su voz era casual. «Hey, Dee, ¿qué tal?» Ella no suavizó el tono. «Vi tu foto». Hubo una pausa. «¿Foto?» «Tú y una chica, planificadora de eventos». «Candace algo». Se aclaró la garganta. «Ah, eso. No, ella solo es una amiga. Ya sabes cómo la gente etiqueta y eso». «¿Estás con ella?», preguntó Divine con voz plana. Trevor soltó una risa corta, incómoda. Vamos. Sabes que no te haría eso. Sabes que eres mi chica». Pero las palabras sonaban vacías. No parecía nervioso. Sonaba ensayado. Divine no insistió más. Solo terminó la llamada, pero el daño ya estaba hecho. Y ahora la duda tenía raíces. Durante las semanas siguientes, Divine se volvió obsesiva. Cada momento libre. Revisaba la página de Candace, actualizaba, veía historias, ampliaba fotos. Creó una carpeta privada en su teléfono. Capturas de pantalla, marcas de tiempo, notas. Fechas en que Trevor le decía que trabajaba hasta tarde que coincidían con los viajes que Candace publicaba. Ya no buscaba pruebas. Ya lo sabía. Estaba construyendo un caso en su mente, en su corazón. Una noche, ella vio un video en vivo de Candace bailando con una bata de seda. Trevor apareció detrás de ella, sin camisa, besándole el hombro. Divine lanzó su teléfono al otro lado de la habitación. La pantalla se rompió. Su corazón ya lo había hecho. Unas semanas después, Divine fue a revisar su buzón. Entre las facturas y cupones, había un sobre color crema con una elegante escritura dorada. Casi lo tiró hasta que vio el nombre. Trevor Lewis, Candace Lace. Sus manos temblaron mientras lo abría. Una invitación de boda. Únete a nosotros para celebrar la unión de Trevor Lewis y Candace Lace este octubre en Charlotte, Carolina del Norte. El lugar era lujoso, el diseño formal. Era una boda real, no un rumor, no una suposición. Estaba ocurriendo. Y peor aún, habían usado su dirección. Información antigua de facturación, probablemente de una tarjeta de crédito compartida, un descuido, un error, pero uno que se sentía como el universo escupiéndole en la cara. Se sentó en los escalones de su casa y simplemente miró la invitación. Él no se lo había dicho, ni siquiera tuvo la decencia de mentir al respecto nuevamente. Solo siguió adelante en silencio, borrándola de su vida como si ella fuera una fase. Esa noche, Divine no durmió. Se acostó en la cama mirando el techo. 10 años. Le dio un hogar, pagó sus deudas, lo amó cuando no tenía nada. Incluso le arregló la nariz torcida. Y ahora se casaba con otra persona. Alguien que nunca había luchado a su lado. Alguien que recibió la versión terminada mientras ella se quedaba con los pedazos. La rabia no llegó de golpe. Llegó en olas. Al principio lloró. Luego se sentó en silencio. Luego lloró de nuevo. Luego empezó a recordar cosas. Veces que la ignoró, le mintió, tomó su dinero y le dio silencio. Y comenzó a documentarlo todo. Rebuscó en su correo electrónico antiguos recibos, el U-Haul, el contrato de Charlotte, la factura de la cirugía de nariz, la inscripción en la escuela de enfermería, la tarjeta de crédito confirmada. Abrió su aplicación bancaria. Más de $140,000 desaparecidos en 5 años. Todo por Trevor. Y ahora ni siquiera valía una llamada telefónica. Abrió un cuaderno y escribió su nombre en la parte superior de una página nueva. Debajo, enumeró cada mentira, cada fecha, cada promesa rota. Ya no era solo un corazón roto. Era traición. Traición pública. Él había tomado su amor y lo convirtió en un trampolín,
usó su lealtad para financiar un futuro del que ella no formaba parte. Se conectó a Facebook, escribió su nombre, el de Candace. Creó una cuenta falsa. Observó cada movimiento, cada plan, cada publicación de cuenta regresiva. No comentaba, no daba me gusta a nada. Solo observaba como una detective, como una mujer traicionada. Vio cómo se desarrollaba su felicidad como una película en la que nunca fue elegida. Pero Divine, ella no había terminado todavía. Quédate cerca. Porque cuando el amor se convierte en furia, no se sabe qué puede pasar después. Cuando un corazón se rompe, no hace eco. Veslosta. 6 voces, dosis sasme. Atlanta, Georgia. No comió, no lloró, no rezó. Divine Harris tomó sus llaves, agarró su bolso y salió a la tranquila mañana como una mujer, caminando hacia su propio funeral. El sol de la mañana se filtraba entre los árboles, proyectando rayas doradas sobre su parabrisas mientras conducía. Su agarre del volante era firme, su rostro tranquilo. Charlotte. A 6 horas. 6 horas de silencio. 6 horas de pensamientos sin aliento y recuerdos hirviendo. La voz en su cabeza seguía susurrando. Después de todo lo que di, me dejó por ella. Pero ella no habló. Solo condujo. 11:49 AH. Charlotte, Carolina del Norte. La propiedad parecía sacada de una revista. Columnas de piedra, fuente en el patio, jardín bordeado de rosas blancas y luces de hadas. Suave música sonaba por los altavoces exteriores, mezclándose con la brisa como una banda sonora de un sueño. Divine permaneció en su coche durante 20 minutos, observando, esperando. Los invitados paseaban hacia el arco del jardín, riendo y tomando champán. El ballet no la cuestionó cuando finalmente salió. Estaba vestida como una invitada. Simple pero elegante, pantalones negros, blusa crema, pendientes de perlas, sombrero de ala ancha, gafas de sol grandes. Sostenía su bolso negro como si contuviera su alma. Dentro, casi lo hacía. Entró sin ser notada. Nadie la miró 2 veces. Para ellos, solo era otra ocupante de asiento. Eligió una silla a 3 filas del bodo, ligeramente inclinada para ver claramente el altar. El sol se filtraba entre las hojas, proyectando un foco de luz sobre el pasillo. Divine permaneció quieta, respirando de manera uniforme. Esperando. 12:30 p.m. Comienza la ceremonia. Un silencio cayó sobre la multitud cuando suaves violines comenzaron a sonar. Los ojos de Divine se fijaron en el hombre en el altar. Trevor Lewis, más alto ahora, con barba, vistiendo un esmoquín crema a medida que brillaba bajo el sol de la tarde. Sonreía, riendo con eficiencia, estrechando manos con los padrinos, guiñando a alguien en la primera fila. Parecía que pertenecía allí, como si este momento fuera el clímax de una vida bien vivida. Un hombre que había ganado esa alegría. El estómago de Divine se revolvió. Él la olvidó. No, la borró. Luego llegó Candace Lace, cabello peinado hacia atrás bajo un velo. Vestido ajustado como si estuviera cosido a su piel. Caminó despacio, ojos fijos en Trevor, como si él fuera su futuro. Suspiros y clics de cámaras acompañaron sus pasos. Madres lloraban. Niños aplaudían. Divine no se movió. Sus manos permanecieron en su regazo, descansando sobre su bolso. Pero dentro de sus dedos se apretó el metal frío. Comenzaron los votos. Trevor tomó las manos de Candace. Su voz era segura. No tartamudeó, no hizo pausas. Prometo amarte, honrarte, protegerte, caminar a tu lado todos los días de mi vida. Divine había escuchado esas palabras antes, no en una boda, sino en un sofá hace 8 años. Él le dijo lo mismo cuando ella confirmó su contrato de alquiler.
Cuando pagó su deuda, cuando le pidió ayuda para construir algo, él dijo que nunca se iría. Y aquí estaba, marchándose de nuevo. 12:42 p.m. El disparo. Ella se quedó quieta, deliberadamente. En cuanto su sombra se movió, las cabezas comenzaron a girarse. En un solo movimiento metió la mano en su bolso. Los gritos ni siquiera habían empezado todavía. La gente no sabía si era un gesto o una broma. Entonces vieron el arma. Un solo disparo. El cuerpo de Trevor se sacudió. Sus manos volaron a su pecho. Una flor roja se expandió por su esmoquín como una flor enfadada. Se desplomó. Candace gritó. El violinista dejó caer su arco. Un niño comenzó a llorar. El caos rompió el silencio como cristal. Divine no corrió. Caminó lentamente por el pasillo mientras los invitados huían a su alrededor. Sillas volaron. La gente se agachó. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros tomaron a sus hijos y salieron corriendo. Llegó al cuerpo de Trevor y se arrodilló junto a él. Estaba jadeando, los ojos abiertos. La sangre se acumulaba debajo de él. Ella extendió la mano y le tocó la mejilla. Luego se inclinó, tranquila como la respiración. «Te dije que nunca te dejaría ir», susurró. Candace gritaba pidiendo ayuda. Los invitados trataban de arrastrarse lejos. Se podían escuchar sirenas a lo lejos, pero Divine permaneció allí, silenciosa, inmóvil, imperturbable. Sus gafas de sol ahora estaban empujadas hacia atrás en su cabeza. El sol le daba en los ojos, secos, sin parpadear. No lloraba. No estaba enojada. Lo miraba como si estuviera viendo a un hombre convertirse en un recuerdo. La gente lloraba, corría, llamaba a la policía. Algunos grababan, otros se escondían. Pero Divine simplemente se sentó allí, con las rodillas en la tierra junto al hombre por el que alguna vez había rezado. No volvió a hablar. No luchó. Cuando llegó la policía, Divine Harris ya estaba esperando. Había colocado el arma suavemente sobre la hierba a su lado. Sus manos estaban dobladas ordenadamente en su regazo. No lloraba, no se estremecía. Solo miraba. Los paramédicos corrieron hacia Trevor. Pero ya lo sabían. No había pulso. La sangre empapó su esmoquín demasiado rápido. Se había ido antes de tocar el suelo. Candace, aún con su vestido de novia, gritaba tan fuerte que tuvieron que sedarla. Su velo había sido rasgado. Sus manos estaban cubiertas de sangre. Su sangre. Seguía preguntando, ¿por qué haría esto? ¿Por qué nadie la detuvo? El pastor que iba a oficiar los votos dio una entrevista llorosa fuera de su iglesia. Estaba sentada apenas unas filas atrás, dijo. No dijo una palabra, solo se levantó y le disparó. Pero lo que sorprendió al mundo no fue el acto, sino la calma. La gente no podía creerlo. Una mujer de su edad, vestida como la madrina de alguien en una boda, matando a su ex frente a cientos de personas. En el hospital, Candace sobrevivió. No estaba herida físicamente, pero emocionalmente estaba destrozada. Se negó a hablar con los reporteros. Cerró su negocio. Su sitio web de bodas fue eliminado en cuestión de horas. Las fotos de ella y Trevor fueron borradas de sus redes sociales. Publicó una sola declaración al día siguiente. No se lo merecía. Nadie se lo merece. Solo quiero despertar y descubrir que todo fue un sueño. Pero no era un sueño. Era real. Y el mundo no podía apartar la mirada. Divine fue arrestada esa noche en la cárcel del condado. Le tomaron la foto policial. Le dieron el uniforme naranja. Rechazó hablar con la prensa, no solicitó fianza, no pidió un abogado. Solo se sentó en su celda mirando la pared. Y mientras el mundo trataba de entender lo que había sucedido, ella no dijo nada. ¿Estaba loca o simplemente rota? La traición deja marcas. Y para Divine Harris, dejó un cuerpo. Quédate, porque la justicia nunca es tan clara como parece. Un tribunal no puede reparar un corazón roto, pero mostrará al mundo cómo se rompió. Habían pasado 6 meses desde la boda, desde el disparo, desde los titulares,
y ahora todas las miradas se dirigían a un lugar. Sala 2A. Condado de Mecklenburg. El juicio de Divine Harris era el caso más comentado del estado. Dentro del tribunal la tensión era palpable. Periodistas llenaban las filas traseras. Familiares de ambos lados se sentaban en extremos opuestos. El aire era denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Divina entró vestida con un sencillo traje azul marino, sin maquillaje, sin joyas, solo quietud en sus ojos. Caminó sola, se sentó junto a su abogado, no miró a nadie, ni a Candace, ni al juez, ni siquiera a la prensa. El juez hizo la pregunta: «Señorita Harris, ¿cómo se declara?» Divine se levantó lentamente, con las manos dobladas frente a ella. Su voz era tranquila. «Culpable». Un suspiro recorrió la sala. Su abogado no se inmutó. Él conocía su decisión, pero el juez levantó una ceja. ¿Desea hacer una declaración en este momento? Los labios de Divine se separaron. Miró por encima de la sala, más allá de las cámaras, más allá de las lágrimas, y luego sacudió la cabeza. No, su señoría, sin disculpas, sin justificaciones, solo un simple rechazo. El silencio que siguió se sintió más fuerte que cualquier grito. La fiscalía comenzó primero. La pintaron como fría, calculadora, una mujer incapaz de manejar el rechazo. Esto no fue un impulso del momento. El fiscal dijo que lo planeó. Condujo 6 horas, llevó un arma. Se sentó entre los invitados y luego disparó, acabando con la vida de un hombre en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Mostró fotos de Trevor sonriendo en el altar. Videos del momento en que Divine se levantó. Audio de llamadas al 911. Se dirigió al jurado. Ella no estaba con el corazón roto. Se sentía con derecho. Pensaba que si no podía tenerlo, nadie podría. Eso no es amor, eso es obsesión. Candace lloraba en silencio en la primera fila. Luego vino la defensa. No negaron los hechos, no pidieron compasión. Lo que sí pidieron fue comprensión. Divine Harris no es un monstruo. Su abogado dijo que es una mujer que amó a un hombre durante 10 años, un hombre que la usó, le mintió, le quitó su dinero, su tiempo, su futuro, y la desechó como basura. Presentó pruebas, recibos, transferencias bancarias, correos electrónicos, mensajes de Trevor pidiendo dinero, favores, ayuda. Ella pagó su educación, su calle, su cirugía, su nueva vida. Y cuando terminó de usarla, se fue. Sin adiós, sin gracias. Y no solo eso, invitó a otra mujer al futuro que Divine había construido para él. Se volvió hacia el jurado. Esto no es una justificación, pero sí es contexto. El abuso emocional no siempre parece moretones. A veces parece silencio, manipulación, 10 años de dar y ver a alguien más llevarse todo lo que construiste. Luego vinieron los testimonios familiares. Primero, la fiscalía llamó a Candace. Caminó lentamente al estrado vestida de negro. No miró a Divine ni una vez. Su voz temblaba, pero sus palabras eran claras. Arruinó mi vida. Amo a Trevor. Estábamos comenzando nuestra vida juntos, y ahora ni siquiera puedo decir su nombre sin derrumbarme. Me despierto gritando, no puedo acercarme a bodas. Cerré mi negocio. No puedo dormir. Tomó una profunda respiración. No solo lo mató a él, mató todo lo que se suponía que íbamos a hacer. Espero que se pudra. De verdad lo espero. Bajó del estrado, sin mirar atrás. Luego la defensa llamó a la sobrina de Divine, Malika Harris. Malika tenía alrededor de 30 años, bien hablada, serena. Miró directamente al jurado. Mi tía era una buena mujer, devota. Trabajó como enfermera durante 40 años. Cuidó de todos. Nunca tuvo problemas, ni siquiera una multa de velocidad. Entregó todo a este hombre. Pagó sus deudas, cocinó para él, lavó su ropa.
Él vivía en su casa mientras enviaba mensajes a otras mujeres. Su voz se quebró, se rompió. No digo que estuviera bien, pero sí digo que se rompió. Y si nunca le has dado todo a alguien solo para ser reemplazado, no tienes derecho a juzgarla. La sala estaba en silencio. Demasiado silencio. Todos esperaban al juez, la sentencia, el final de una historia que ya había roto 1000 corazones. No tardó mucho. El jurado deliberó por poco menos de 3 horas. Y cuando regresaron, el veredicto no fue sorpresa. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Divine permaneció inmóvil mientras el juez leía la sentencia, sin lágrimas, sin suplicar. Solo la misma mirada tranquila que había mantenido desde el día en que todo comenzó. Su abogado le ofreció apelar. Ella declinó. La sala se fue vaciando lentamente. Algunos lloraban, otros suspiraban aliviados. Candace no habló. Solo sostuvo la mano de su madre y salió sin mirar atrás. La opinión pública se mantuvo dividida, pero el debate no cambió los hechos. Trevor se había ido. Candace estaba destrozada y Divine había desaparecido. Candace regresó a su hogar en Carolina del Sur en cuestión de semanas. Cerró su negocio de planificación de eventos. Borró su Instagram y dejó de contestar llamadas. Amigos decían que apenas salía de casa. Un post apareció meses después. Solo una pantalla negra con 5 palabras. Todavía intentando respirar de nuevo. La casa de Divine en Atlanta fue vendida. El dinero se usó para cubrir los gastos legales. Lo poco que quedó se depositó en fideicomiso estatal. Los vecinos dijeron que apenas notaron a los mudanceros. Solo un camión silencioso. Un puñado de cajas. Una vida empacada y enviada lejos. En prisión, Divine se mantenía para sí misma. Sin entrevistas, sin llamadas telefónicas, sin visitas. Malikika vino una vez. Divine le dijo que no regresara. No sirve de nada ver a alguien desvanecerse, dijo. Y poco a poco, ella se desvaneció. Dicen que el amor te ciega, pero en el caso de Divine lo hizo mortal. Esto no fue una historia de crimen en las sombras. Sucedió a plena luz del día, bajo luces de cadena y votos matrimoniales. Una bala, una decisión, toda una vida de consecuencias. Divine Harris no encajaba en la imagen habitual de un asesino. Era enfermera, asistía a la iglesia, una mujer que usaba perlas y rezaba durante la cena, pero por dentro, algo estaba roto. Y cuando se paró en ese jardín, mirando a los ojos del hombre que una vez amó, no vio a un novio. Vio traición vestida con un esmoquín. Algunos dicen que Divine era una depredadora, posesiva, controladora, incapaz de dejar ir. Otros dicen que era una víctima, manipulada, usada y emocionalmente abandonada por alguien en quien había volcado su alma. Pero tal vez solo era una mujer que dio su corazón al hombre equivocado, y no supo cómo recuperarlo. Durante más de 10 años, le dio todo a Trevor. Su tiempo, su confianza, su dinero. Construyó su futuro ladrillo por ladrillo. Y cuando él se fue, no solo la dejó a ella, la dejó vacía. Algunos dicen que eso no justifica lo que hizo. Y tienen razón, pero tal vez lo explica. Este caso obligó a la gente a hacerse preguntas difíciles. ¿Dónde está la línea entre el desamor y la locura? ¿En qué momento el amor se convierte en obsesión? Y cuando alguien te quita todo, ¿de qué sigues siendo responsable? Al final, Trevor Lewis fue enterrado con rosas blancas y cinta azul marino. Candace regresó a casa, una novia sin esposo y con toda una vida de dolor. Y Divine, ella se desvaneció tras los barrotes de la prisión, recordada por algunos como un monstruo y por otros como una advertencia. Algunas historias terminan en silencio, otras resuenan para siempre. Esta aún resuena. ¿Qué opinas? Divine fue demasiado lejos o Trevor la provocó hasta que estalló. Comenta abajo.
Queremos escuchar tu opinión. Y no olvides suscribirte para más historias reales que no creerías. Porque a veces, la verdad es más trágica que la ficción.